Bueno, entonces continuamos con este tema de los racionales y vamos a ver que nosotros, perdón, vamos a ver que también hay números racionales negativos y números racionales positivos, al igual que en el caso de los números enteros. Lo que les quiero decir en el fondo, y así ya como para empezar a caracterizar este conjunto numérico, es que el conjunto de los racionales es más grande que el conjunto de los números enteros. Es decir, los números enteros están dentro de los números racionales. ¿Cómo vamos a denotar los números racionales? Con una Q, así, con una Q. La Q me representa los números racionales. ¿Por qué es una Q? Bueno, porque viene de la palabra cuociente, de una palabra antigua que se escribe así, quotient, que indica en el fondo un parte de un número, cociente o quotiente. Si alguna vez ustedes, cuando estudiaron las divisiones, también escucharon del cociente o del cociente. Esa Q viene de quotient o de cociente, ¿ya? Que es una división, o que me representa un número más pequeño que el todo, o más pequeño que uno, principalmente, ¿ya? Por eso se denota con una Q. Bueno, y en términos matemáticos, nosotros no ponemos que los enteros están dentro, nosotros ponemos que es así, una C más alargada y decimos que esto es subconjunto. O sea, hay un subconjunto en realidad, un conjunto más pequeño dentro de los racionales que son los números enteros, ¿ya? Por eso dice que es un subconjunto. ¿Por qué yo digo esto? Porque en el fondo, todos los números enteros, y esto no lo pueden olvidar jamás, todos los números enteros tienen representación, en los números racionales. Están fallando un poco los plumones, así que vamos a cambiarlos. ¿Ya? Todos los enteros tienen representación en los racionales, es decir, todos los números enteros yo los puedo escribir como un número racional también. Esa es la gracia. Todos los números enteros, entonces yo los puedo escribir como un número racional. Por ejemplo, ¿cómo yo escribo? Si yo sé que el 3 es un número entero, si yo lo quiero escribir como un número racional, bueno, el 3 también es un número racional al mismo tiempo. El 3 entonces es un entero y también es un racional. ¿Cómo lo puedo ver como un racional? Bueno, si ustedes lo quieren racional, hasta el momento hemos dicho que pueden ser como fracciones o como números decimal. Cuando ustedes le ponen una nota, por ejemplo, 3,0, para poner un caso extremo, ustedes fue mal, sacaron un rojo, le ponen un 3,0, pero el 3,0 es exactamente lo mismo que 3, exactamente lo mismo, porque 3 o 3,0, cuando es coma y es 0, no vale, ¿ya? O sea, el 0 da lo mismo, podemos anotarlo como un 3 solo. Distinto es si tuviéramos el caso de 3,1. 3,1 es más grande que 3, porque 3 tiene coma 0, ¿ya? Entonces, ahí lo tengo escrito como un decimal y por lo tanto como un número racional. O también lo puedo escribir como una fracción. Y el 3 lo puedo escribir así, 3 partido por 1. Tengo una torta, ¿cierto? No, perdón, tengo 3 tortas, que las partí en una parte y ocupé las 3 de alguna manera. O puedo decir 3 dividido 1, eso es 3. Porque las fracciones también se leen como una división, ¿ya? Entonces, insisto, todos los números enteros los puedo escribir como un número racional.
todos los enteros pueden ser escritos como un racional. Lo voy a poner acá con harto color para que lo puedan notar bien ustedes. Entonces todos los números enteros yo lo puedo escribir como un número racional, ¿ya? Por lo tanto, todos los números enteros están dentro de los racionales. Ahora bien, así como hay enteros negativos, también van a haber, por ende, racionales negativos. Como el mismo caso acá, ocupando el mismo ejemplo, menos 3, lo mismo que menos 3,0 o menos 3 partido por 1. ¿Ya? Y ahí tengo, por ejemplo, los negativos. Entonces, también hay racionales positivos y negativos. Y también tenemos que hacer la distinción de que el 0 también puede ser un racional. Por ejemplo, el 0, si lo quisiera escribir como una fracción, a ver, quiero decirles en el fondo que una fracción, la rayita de la fracción me indica división. El de arriba es dividido por el de abajo. 0 dividido 1, bueno, eso es 0. Lo puedo escribir como una fracción. O también puedo escribir el 0,0, que es igual a 0. ¿Ya? Entonces, el 0 también lo podemos escribir como un racional. Pero, al igual que en los casos de los naturales, el 0 no es un racional ni positivo ni negativo. Es neutro solamente. Está en el medio. O está en el centro de, de nuestra recta numérica. ¿Ya? Entonces, bueno, insisto, dijimos que todos los enteros son racionales. Pero hay racionales que no son enteros, o sea, que son más pequeños que la unidad. Entonces, veamos el tema del orden en el conjunto de los enteros. ¿Ya? Primero vamos a ver, bueno, dijimos que los vamos a denotar por una Q. La definición formal en términos matemáticos es de la siguiente manera. El conjunto de los números racionales es el conjunto de todos los números A partido por B, donde B tiene que ser sí o sí distinto de 0, porque A dividido B, si B es 0, no puede ser porque la división por 0 no existe. A dividido 0, perdón, A dividido B, donde el B tiene que ser distinto de 0, tal que el slash me va a indicar un tal que A y B pertenezcan a los enteros. ¿Ya? Tal que A y B sean números enteros. Positivos, negativos, da lo mismo. Siempre y cuando el B no sea 0. El A puede ser 0, no hay problema. Pero el B nunca puede ser 0. Entonces, ustedes cuando estudien y vean eso en alguna guía o en algún texto de estudio, esta es la definición formal, definición matemática de los números racionales. Esta es la definición formal. Así es como se escribe en términos matemáticos. Ustedes ven, yo ocupo solamente simbología matemática. A partido por B, B distinto de 0, es el igual con el slash en el medio, digo que es distinto de 0, tal que, acá, distinto, ese es tal que, y ese es pertenece. ¿Ya? Y esas son llaves. Todo conjunto va encerrado en llaves. ¿Ya? Porque ahí están dentro de esas llaves todos los elementos que pertenecen a ese conjunto. Entonces, insisto, esa es la definición formal del conjunto de los números racionales. Vámonos entonces a ver un poco del orden en el conjunto de los números racionales. Para eso vamos a dibujar nuestra recta numérica y vamos a establecer esta cosa. Vamos a dibujar nuestra recta numérica. Si no soy muy derecho, me perdonan nuevamente. Tenemos ahí, siempre vamos a tener en el centro el 0. Bueno, y para acá tenemos los negativos y para allá los positivos. Vamos a marcar quizá algunos enteros. Menos 1, menos 2, menos 3.
1, 2, 3. ¿Ya? Dijimos que todos los enteros, insisto, son racionales también. Entonces todos estos pertenecen a los racionales. Podemos, por ejemplo, buscar el número 0,5, ¿ya? Que es la mitad entre 0 y 1. O sea, el 0,5 está acá. Ahí está el 0,5. 0,5 también puede ser representado por una fracción, que es un medio. Después, en las unidades siguientes, nosotros vamos a estudiar el paso de un número decimal a una fracción y viceversa, de una fracción a un decimal. Por ejemplo, el número menos un tercio, lo podemos encontrar acá, es partir esta distancia del 0 al 1 en tres trozos, 1, 2 y 3, y la primera es menos un tercio. Entonces, fíjense, ¿por qué ahora, en términos del dibujo, por qué el conjunto de los números racionales es más grande que el conjunto de los números enteros? Porque cuando nosotros estudiamos el conjunto de los enteros, solamente tomábamos estos numeritos de acá, ¿ya? Nunca vimos qué pasaba entre esos dos números. En cambio ahora, consideramos todos estos puntitos negros que yo marqué y también consideramos los puntos que hay entre medio de ellos dos. ¿Mm? Consideramos esos números que son más pequeñitos y que están dentro acá. Por ejemplo, aquí podemos tener otro, aquí, acá y acá. Podemos tener muchos números, entonces ya hay muchos más números en este conjunto, por lo tanto, obviamente es más grande en cuanto a cantidad. Hay más elementos que en el conjunto de los enteros. ¿Ya? Entonces, fíjense que por eso es más grande, por eso abarca a los enteros, por eso abarca a los naturales, porque los naturales ya son abarcados por los enteros. Entonces, lógicamente, si los racionales abarcan a los enteros, a su vez también abarcan a los naturales. ¿Ya? Esa es la gracia de los racionales. Y bien, hay una propiedad importante de los racionales, que sería lo último que vamos a ver en esta oportunidad, que tiene que ver con una propiedad que se llama, y esta por favor, apréndanse el nombre y no lo olviden nunca más. Es la propiedad que solamente cumple, bueno, que solamente cumple lo racional y que cumple posteriormente los números reales, que ese también es otro conjunto aún más grande que lo vamos a estudiar posteriormente, la propiedad arquimediana o de densidad. La propiedad arquimediana o de densidad. ¿Qué me dice esta propiedad? ¿Qué es lo que me dice esta propiedad? Esta propiedad me dice que siempre, y siempre, 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 entre dos números racionales va a haber otro número racional. Entre dos racionales siempre hay otro racional. Cosa que no pasaba en el caso de los números enteros. ¿Ya? Vuelvo a insistir, la propiedad arquimediana o de densidad me dice que entre dos números racionales siempre hay otro racional. ¿Por qué razón? Piensen en este ejemplo. Voy a borrarle acá. Teníamos nuestra recta numérica. Por ejemplo, el 1 y el 2. Nosotros cuando estudiamos los enteros no cumplen la propiedad arquimediana, porque tendría que ser que entre dos números enteros, entre medio, hay otro entero, y eso es falso. Entre el 1 y el 2 no hay ningún otro entero. Pero en los números racionales sí se cumple la propiedad arquimediana. ¿Qué quiere decir? Que entre dos números racionales, por ejemplo, si yo lo escribo como racional estos dos, hay otro, que por ejemplo el 1,5, que es un racional también. Tomo el 1,5 y tomo el 2, también hay otro número racional entre medio de 2, que puede ser por ejemplo el 1,8 o el 1,9.
¿ya? Escribiéndolo así como decimal. Entonces siempre, por muy chiquititos que estén, por ejemplo, yo tomar así, voy a agrandar esta recta, hacerla más grande, vamos a ir acá al 0 y acá el 1. Que quiero que vean, estoy ampliando ese intervalo chiquitito. Y que por ejemplo tenga acá aquí el 0,9 y el 1. O así, más todavía, el 0,9999, así, por ejemplo. Entre esos dos números siempre va a haber otro. Siempre hay otro. Sí o sí tiene que haber otro. Esa es la propiedad arquimediana de los racionales. Va a ser el 0,91, por ejemplo. O el 0,92. Está entre medio de estos dos. Y bueno, entre medio de estos dos también va a haber otro. El 0,91, por ejemplo. Y entre medio de esos dos también hay otro. Siempre, por lo tanto, entre medio de dos intervalos. Dos conjuntitos así. Por muy chicos que sean, siempre va a haber una cantidad infinita de números racionales. Por lo tanto, siempre que yo tome dos, cualquiera, por muy juntos que estén, siempre va a haber otro en el medio. Siempre. Siempre, siempre, siempre. Entonces eso es en cuanto a la propiedad de Arquímedes o propiedad de densidad para los números racionales. ¿Ya? Eso es entonces en cuanto al orden del conjunto de los números racionales. Posteriormente, muchachos, lo que vamos a estudiar tiene relación con ya las propiedades aritméticas de los racionales, con sumar o restar, o con multiplicar y dividir tanto fracciones como números decimales, ¿ya? Y una vez que sepamos cómo pasar decimales a fracción, vamos a ver el orden que tienen los números racionales, o sea, cómo puedo ordenar de menor a mayor si me dan distintos casos, por ejemplo, si a mí me dieran un tercio, 0,5, 3 cuartos y 9,2. Me piden ordenar de menor a mayor, ¿ya? ¿Cómo paso yo la fracción a decimal? Quizás para tener puros decimales y así ver cuál es más grande. O cómo pasar los decimales a fracción y así ver qué fracción es más grande que otra y así ver cuál es mayor y cuál es menor que otra. Eso lo vamos a ver casi al final de esta gran unidad quizás de los números racionales que la hemos subdividido en tres partes y que vamos a aprender a ordenar estas cosas, ¿ya? Por el momento solamente vimos lo que es la parte de historia de los números racionales, vimos el concepto de los racionales, vimos que también hay racionales que son negativos y positivos, vimos también que el conjunto de los enteros está dentro de los racionales y que todos los números enteros yo los puedo escribir como un racional al mismo tiempo, y vimos un poco el orden, o vimos más que nada así como la ubicación en la recta numérica, o sea, podemos encontrar numeritos ahí, pero todavía no sabemos cuál es más grande que otro en términos de fracciones y decimales, eso lo vamos a estudiar con posterioridad, ¿ya? Así que por el momento es eso, muchachos. Espero que les haya quedado más o menos clara esta introducción a esta unidad y que por favor si tienen cualquier duda o consulta me la hagan lo antes posible, ¿ya? Así que los dejo por ahora y espero que les vaya muy bien en el estudio y nos vemos en una próxima unidad. Hasta pronto.